Sean todos bienvenidos a Pulso Político, en esta ocasión con la asambleísta por la Revolución Ciudadana Victoria de Sintonio, para hablar un poco de lo que es la posición de la Comisión de Salud respecto al fallecimiento de los neonatos en el hospital universitario. Asambleísta de Sintonio, ¿cómo ustedes como bancada y a título personal tomaron esta noticia que impactó al país entero, el fallecimiento de los neonatos? Bienvenido y muy amable. Muchas gracias, Tadeo, por la invitación. Un abrazo para todos quienes nos están mirando en ese momento. Mira, eh, la bancada creo que ha tomado esta triste y lamentable noticia, creo que de manera responsable. No solamente nosotros tenemos que solidarizarnos a través de un comunicado, una rueda de prensa, sino trabajar realmente por el acceso a la información y la justicia para estas madres y padres que han perdido a sus bebés. De manera irresponsable, el gobierno hasta el momento no ha, a través del Ministerio de Salud, no ha podido hacer las autopsias de los menores, que además, un poco para explicar y poner en, en la mesa de la discusión de la ciudadanía, 18 neonatos estaban en una sala de UCI. Correcto. Y estos neonatos, que adicionalmente no se nos ha dicho si es que tenían que existir 18 en esa sala o estaba sobrepoblada la sala de UCI. Sin embargo, estos 18 neonatos estaban expuestos a esta bacteria, KPC, Klebsiella, una bacteria que no pudieron una bacteria que no lograron Detectar determinar a a tiempo. tiempo. ¿Qué pasó aquí? Resulta que el hospital no tenía los reactivos necesarios para poder hacer los cultivos que permitieran, o sea, hubiesen permitido determinar que esta bacteria estaba dentro o estaba infectando a los recién nacidos. Cuando tienen esta sospecha, el hospital, al no tener los cultivos, a través de su gerente, solicita Ujú. un préstamo a otra casa de salud. Recordemos que este hospital es de tercer nivel. Debería de Correcto. tener absolutamente todos insumos médicos porque además es un hospital especializado ginecobstetro pediátrico y no tenía los insumos para hacer estos cultivos. Cuando ya llegan los insumos, realizan los cultivos, pero los cultivos demoran 5 días. Primero Pero llegó ahí el le pregunto yo a resultado. usted. Usted, por ver sus redes sociales, noto que hizo un recorrido ya al hospital universitario. ¿Qué le pudieron decir quienes están a la interna de esta casa de salud con toda esta explicación que usted atribuye de que faltaban los implementos, de que pidieron apoyo a otro hospital, que es un hospital de tercer nivel? ¿Qué le dijeron quienes laboran adentro de esta casa de salud? Que el hospital no tiene la capacidad total del abastecimiento. El porcentaje que debería tener cada uno de los hospitales en el país o de los establecimientos de salud es del 80% del abastecimiento, tanto en insumos como en medicinas. Este hospital tiene el 41% de insumos y el 49% de medicinas. Entonces no existen todos los reactivos para hacer exámenes, no existen todas las medicinas y no existen todos los insumos. Como se dieron cuenta tarde o determinaron tarde que existía esta bacteria y que estaba infectando a estos dos niños que fallecieron inicialmente y que además ellos de manera triunfante a veces dicen solo 2 niños murieron a causa del choque séptico por la Klebsiella. Déjenme decirles a la ciudadanía que 18 niños estuvieron expuestos. De estos 18 niños, dos lograron hacerles el examen a tiempo, o al menos antes de que fallecieran, pero los otros 10 que murieron no lograron hacerles los exámenes. Lo que plantean las mismas autoridades es que los niños estaban colonizados. Una cosa es estar expuesto, una cosa es tener colonizado la bacteria y otra cosa es o estar enfermo o infectado con la bacteria, de los términos médicos. Estos niños, o al menos los directivos del hospital, las autoridades del hospital determinaron que los niños estaban colonizados, pero que no pueden determinar si es que murieron a causa de la bacteria. ¿Cómo lo determinan? A través de una autopsia que todavía no han hecho y que además dicen ellos, a través del Ministerio de Salud, que están esperando que la fiscalía les mande un oficio diciéndole, señores, procedan con las autopsias. Si yo tengo a 18 niños expuestos a una bacteria, de los que mueren 12,
La lógica me lleva a que el procedimiento tiene que ejecutarse y generar las autopsias. 6 niños, uno ya ha estado de alta y 5 siguen hospitalizados en el área de UCI en este momento dentro del hospital. Pero ¿qué pasa en este hospital? Este hospital, como les decía, tiene el 41% de insumos y el 49% de medicinas. Medicinas que se Correcto. encuentran en bodegas que no están climatizadas. En la ciudad de Guayaquil nosotros tenemos temperaturas muy altas y para que tú puedas tener o Y en la la época actual, hoy en día más. correcto, entonces tú tienes en lo que, cómo deberían estar a un máximo de 30 grados los insumos y las medicinas y en un máximo. No existen los procesos, no existe el ducto de climatización porque están dañados los compresores hace 2 años. Pero ahí Solamente le están pregunto yo a funcionando. usted, hay el tema de la bacteria. Ayer compareció el ministro Jimmy Martin. Preguntarle, ¿le dejó satisfecha a usted la comparecencia de la Autoridad de Salud? Miren, no contestó absolutamente nada. Cuando nosotros visitamos el hospital nos dimos cuenta de una serie de irregularidades. El hospital no tiene ambulancias, no tiene proceso de climatización, no tiene antibióticos de amplio espectro, no tiene vancomicina, por ejemplo, no tiene una serie de medicamentos que se utilizan de manera esencial para el manejo del hospital. Y cuando le preguntamos todo esto, porque aquí hay que hacer una cosa muy clara, que además a la ciudadanía un poco lo puede confundir. Los procesos de fiscalización en la Asamblea Nacional establece la ley, que es una ley que sirve para acatarla, y Correcto. esta ley establece que si una comisión aboca conocimiento de un proceso de fiscalización, otra comisión no puede abocar conocimiento del mismo tema. La Comisión de Niñez lo convocó a él el día martes para que explique qué había pasado con los 18 neonatos expuestos. Él no fue. Y la Comisión de Salud lo convoca al día siguiente para que explique lo que pasa en todos los hospitales del país, en toda la red de salud pública. Y él habla de los neonatos porque tenía un moderador que controlaba la situación. Pero Que es él en este nunca caso el asambleísta Reyes, dice usted. es correcto. Entonces, aquí en esta Asamblea Nacional tenemos, por decírtelo de alguna manera, tenemos una fiscalización a la carta. Porque cuando la Comisión de Garantías Constitucionales en otros temas estaba investigando Progen, que estaba presidida por un asambleísta de la Revolución Ciudadana, se la llevaron a una comisión que está presidida por un asambleísta de gobierno. Ahora que la Comisión de Niñez, que está presidida por un asambleísta de la Revolución Ciudadana, se la quieren traer a la Comisión de Salud para controlar el asunto. Sin Pero en embargo, la este ley caso es no muy clara. amerita, porque es un Es tema de correcto. salud, no un tema de la defensión de los niños, niños y adolescentes. Es totalmente correcto, pero sin embargo, el ministro ayer intentó poco más lavarse la cara, pero no entregó absolutamente ninguna información. No entregó información de por qué no se han hecho las autopsias, no entregó la información de qué pasa con o cuál es el estado real de los otros 5 menores que se encuentran ahí, cuáles han sido realmente los procedimientos que se han tomado para el aislamiento y el recibimiento de los demás niños, bebés que nacen en este hospital, que además es, insisto, es un hospital de tercer nivel ginecobstetro pediátrico. Este hospital ha tenido una serie de alertas que nadie ha querido mirar. Ayer el ministro decía, la tasa de mortalidad del país es el 5,08% y es mucho más baja que la tasa de mortalidad en la región en neonatos. Pero la tasa de mortalidad en ese hospital, en el hospital universitario, Ujú. asciende a 9,1. Es más, casi el doble de lo de la tasa que tenemos a nivel nacional. Y eso es un tema alarmante. Y esa tasa no la establezco yo, no la establece una clínica privada, la establece el mismo Ministerio de Salud. ¿Y qué hicieron? ¿Cuáles fueron los protocolos que se generaron para que esta tasa empiece a disminuir? Porque adicionalmente les digo una cosa, el día lunes que estuve ahí y hablaba con los directores, el director médico y el gerente, decían lo que pasa es que vinieron mamás que estaban con un proceso de desnutrición, vinieron mamás que estaban con otras cosas que la verdad que es demasiado doloroso decirlo o Y repetirlo, quizás muy complejas también de explicarlo, porque no es lo que uno palpa, sino lo que le están pero, diciendo. pero te das cuenta que le intentan poner la responsabilidad a las madres.
Le intentan poner la responsabilidad a las madres cuando ellos no tenían insumos, cuando ellos no tenían los medicamentos, cuando no tenían la capacidad. En ese hospital no les pagan hace 3 meses a limpieza, a seguridad y alimentación. ¿Cómo vas a sostener la asepsia de un hospital si no le pagas a limpieza hace 3 meses? En el tema de alimentación es exactamente lo mismo. Entonces, un hospital que no tiene ambulancias, no tiene en este momento eh, en los procesos Sanidad. de sanidad. Pero mira, aquí hay una cosa que es sumamente más compleja, que yo no entiendo y que el ministro tampoco contestó. ¿Y es? Despidieron al gerente por lo que pasó en el hospital universitario, despiden al gerente, notifican a la coordinadora zonal a las que se les alertaron que lo que estaba También cambiaron a la pasando. coordinación zonal. Pero ¿sabes a quién pusieron pues en la coordinación zonal? A un señor llamado Nelson Sierra. Nelson Sierra que fue gerente del Hospital Guayaquil. Un hospital, el Nelson Sierra que entregó y adjudicó un contrato de 1.2 millones de dólares a dos empresas que están vinculadas o que están denunciadas ante el CERCOT por malversación, que son dos proveedores que están ligados a un grupo de investigación en la pandemia y le entregó 1.2 millones de dólares para medicinas. Ese Nelson Sierra, que negocia con los proveedores, no le importa si en pandemia nos hayan robado toda la medicina y se hayan enriquecido a través de las muertes de los ciudadanos, es quien en este momento está en la coordinación zonal. Y es que Pero ahí no termina entonces, el con lo que asunto. usted me quiere ahí decir, es como que no ven el pasado cuando les conviene, sino que es a la medida, a la carta y deciden analizar si la persona me es funcional o no. Nelson Sierra fue separado del hospital Abel Gilbert, el hospital de Guayaquil de la ciudad Ujú. de la ciudad de Guayaquil, pero en este hospital siguen pasando irregularidades y me voy a pasar un poquito porque el ministro ayer fue para poder determinar lo que pasa en todos los establecimientos de salud. En el hospital Guayaquil resulta que tenemos de gerente al señor Alberto de Guadalupe Campodónico del Rosario. Este señor, y este nombre es importante, sobre todo este nombre y este apellido, porque este señor ha entregado o adjudicado contratos a través de pujas, a través de la contratación pública a empresas, la empresa Vivat y la empresa Buizar, que tienen Ujú. los mismos dueños. Imagínate tú, una empresa que concursa para entregar insumos para laboratorios, tienen los mismos dueños, pero con diferentes nombres en las empresas. Estas dos empresas son las que siempre concursan y obviamente van a ganar ellos mismos. Y se las entregó el señor Campodónico. Y el señor Campodónico también le entregó a la empresa Vivar eh, 4 contratos en relación a los insumos médicos. Pero también en esta empresa, y solo con esto termino, esta empresa, en este hospital participan las mismas empresas o los mismos proveedores siempre. Farmacoequip, Parmalet, Santi Solís, Diana Cajape, Octomeds, Centro Vitamínico, Instrument y puedo seguir. Estas Es un sinfín de empresas, nombres. estas empresas son las que siempre trabajan, esas empresas son las que siempre trabajan en este hospital y estas empresas son las que siempre ganan. Pero Imagina, ahí yo le pero pregunto, pero solo con esto termino. ok, Esto se lo ha entregado el señor gerente del Hospital Guayaquil, el señor Campodónico. Adivinen qué, ¿quién es el asesor del presidente del Consejo Directivo del IES? Es el hijo del señor Campodónico. El papá está en el Ministerio de Salud, aparentemente entregando contratos a proveedores que tienen irregularidades y el hijo está de director, de asesor del presidente del directorio, que además fue ex ministro. Eso pero está ahí yo le pasando en el pregunto, sistema de por salud. ejemplo, en parte de las declaraciones del actual ministro Jimmy Martin ayer en la Asamblea Nacional, decía que, por ejemplo, parte del fallecimiento de los neonatos se daba por diversas causas, entre esas la malmorfosación del implemento médico, o sea, de cuando uno va naciendo, del cuerpo y demás, el crecimiento paulatino, no se dio de la manera completa. ¿No cree usted que también haya sido una manera por la cual fallecieron los neonatos o se quedan con la teoría de lo que es la falta de insumos que afectaron a los neonatos? Pero que hagan la autopsia, que hagan la Es lo que usted autopsia. pide.
Pero es que es lo que debería pasar, porque cómo empezó el ministro ayer? Y decía, esto lo han politizado y están utilizando como dagas el discurso frente a la tragedia que ha pasado. Los ¿Cómo calificó de mentirosos. adicionalmente a eso? ¿Pero quién está mintiendo en este momento? Tú tienes a 18 neonatos expuestos a una bacteria. De los 18 mueren 12. Solo a Ujú. dos lograste hacerles el examen. Y de los otros 10 te empiezas a inventar excusas de las que viste en una historia clínica que puede ser verdad. Pero ¿por qué no les haces la autopsia? Dile a los padres la verdad. Señor, señora, su hijo falleció por... Esta es la causa de la muerte. Pero díganle la verdad. Para nosotros poder, para estos padres y estas madres, tener algo de tranquilidad de haber perdido a sus hijos, tienen que tener justicia. Y eso es lo que tiene que otorgarle el ministerio. El ministro de Salud no puede venir a decir, es que hubo un proceso de que nacieron con peso bajo, que puede ser verdad, pero Ujú. determínenlo a través del examen correspondiente, pues. ¿Por qué no lo hacen? ¿Qué es lo que Son está ocurriendo? detalles que falta, como usted mismo dice, resaltarlos. Pero con lo que ayer la Armada del Ecuador informó que se van a hacer cargo de tres hospitales, Guasmo Sur, Monte Sinei y el Universitario, de manera administrativa, técnica y sanitaria, ¿ustedes creen que se puede ver la luz al final del túnel con una solución para los hospitales de manera de control y demás? Mira, aquí en este país nos han venido mintiendo desde el año pasado, ya mismo cumplimos 2 años, de que todo lo que militarizas se resuelve. Tú has visto que en los territorios la militarización ha generado más seguridad. En Pregunto. unos casos no se ve, en otros sí se ve, está a la sombra. Entonces, no es que la solución es aquí militarizar y poner a militares. Yo no dudo, no voy a poner en tela de duda la capacidad que tenga cada uno de los perfiles de quienes han puesto en este momento de gerentes de los hospitales. Pero lo que a mí me dice, y es un tema muy personal, lo que a mí me dice es que todos estos actos de corrupción que yo les he venido denunciando hace algunos meses son reales y que por eso ahora necesitan poner a un militar en estos procesos. Ojalá eso funcione. Ministro, dígale la verdad a la gente. ¿Saben por qué no les quieren decir la verdad? Porque resulta que el gobierno anterior eran ellos mismos. O sea, no hay a nadie a quien echarle la culpa. O sea, usted dice que viene heredado desde noviembre 2023 y no tienen cómo endosar, por ejemplo, el gobierno de Guillermo Lazo. Porque además no les da la gana, porque además o sea, parecen, me da un poco de ternurita escucharlos decir, es que en el 2017 nos dejaron esta herencia en el 2017. Señores, ustedes no saben que están en el 2025. Ustedes no saben que el anterior gobierno eran ustedes y que el anterior gobierno eran sus compadres y que el anterior gobierno fue el de Lenin Moreno. Háganse cargo. ¿Quieren hacer las cosas por el país mejor? ¿Quieren superar el correísmo? Porque eso es lo que quieren. Hagan las cosas bien. Empiecen a construir hospitales. Les preguntamos ayer al señor ministro, porque además tenía que ir a hablar de todos los hospitales. Señor Ujú. ministro, explíquenos por qué usted no ha ejecutado el presupuesto de inversión. El presupuesto de inversión para los ciudadanos, porque a veces es medio complejo entender esto. El presupuesto de inversión es el presupuesto que se utiliza para la construcción de hospitales. Hablemos del área de salud. La compra de ambulancias, la compra de un tomógrafo, de un resonador, la compra de compresores para ¿Y qué les climatización. contestó? Nada. ¿Saben cuánto han ejecutado hasta ahora? El 38%, cuando deberían hasta julio haber tenido el 58,1% de la ejecución del presupuesto. Señor ministro, ¿por qué existe tan baja eh, adquisición o porcentaje de abastecimiento en los hospitales? Tampoco dijo nada. Esta Pero información le que le estoy pregunto, dando no la dije ¿ahí no yo. es preocupante la cantidad de ministros que ha pasado desde que Daniel Noboa asumió el gobierno en el noviembre de 2023? Y es por el hecho de que nadie quiere, digámoslo así, mojarse el poncho, dañarse su imagen, que no se arriesga o no pone del todo contingente al pie de la letra. ¿No siente usted que pueda hacer eso? Hay 1.200 millones de dólares menos para la salud, en un estado que tiene un sistema de salud colapsado.
Un hospital, hablemos de hospitales. ¿Quieren revisar hospitales y revisemos cifras? El hospital de Monte Sinaí no tiene reactivos para hacerse los exámenes. Usted en el hospital de Monte Sinaí, aunque no le parezca, aunque esto les parezca una historia de una película, en el hospital de Monte Sinaí, para que usted se haga una operación, que está hospitalizado, tiene que hacerse una operación. Como no hay reactivos, lo mandan en una moto lineal, en el lugar más inseguro de la ciudad. Lo mandan en una moto lineal a un laboratorio privado, usted regresa con los tubos. Las enfermeras y los enfermeras del hospital le sacan la sangre de los pacientes, le devuelven los tubos. Imagínense toda Ujú. esta cadena, ¿no? La cadena Hay de una frío. cadena en el mando. Regresas a la moto lineal, vas al laboratorio, entregas y el laboratorio te dice, ya está bien, tranquilos, yo les voy a mandar el resultado en tanto tiempo para que puedan hacerle el diagnóstico a su paciente. No hay medicinas. Te dicen, te dan un papelito y te dicen, vaya hasta la carpa, hasta las rejas, en las carpas improvisadas que no tienen nada de asepsia y ahí compra la medicina. Compras desde hilo de sutura, anestesia, paracetamol, cloruro de sodio, todo, absolutamente todo. Ese es el sistema de salud que tenemos y el ministro se da el lujo de no ejecutar el presupuesto, de Es no lamentable. ejecutar el presupuesto. Para cerrar, asambleísta de Sintonio, no es inevitable no preguntarle cómo está el ambiente dentro de la RC, aún más ayer con las declaraciones de la prefecta del Guayas, Marcela Guiñaga, en la que dice, a ciertos personajes se les olvida que cuando algunos volvieron, huyeron, yo me quedé. ¿Cómo hoy toda la bancada y obviamente quienes están a la interna de RC tomaron esas frases? Mire, nosotros creo que no hemos tenido un poco de tiempo para poder analizar algunas declaraciones, porque estamos trabajando de manera incansable. En este momento, toda la bancada está desplegada en los territorios y eso hay que decirle a la gente. Ayer el presidente Niels Olsen poco más sacó un comunicado de que se suspendían todas las actividades para que los asambleístas vayan al territorio a revisar los hospitales y que en una semana entreguemos la información. Lo invité al señor ministro que me acompañe y que cruce la calle conmigo en la asamblea a ir al Eugenio Espejo y se fue corriendo por las escaleras porque no quería ver a los medios de comunicación. Pero toda la bancada está desplegada en los territorios, estamos haciendo un trabajo que no venimos haciendo ahora porque lo dice el presidente Niels Olsen o porque lo diga el presidente de la comisión. Ayer me daba un poco hasta de risa escucharlo que decir, en 30 días voy a hacer una planificación para decirles a los asambleístas a qué hospitales y quién va a ir en un lapso de 30 días en todo O el sea, país. dividir el trabajo. Esto, sí, pero él no es nuestro jefe. Nosotros venimos haciendo este trabajo hace un montón de meses. Sí, Nosotros ya su hemos colega Cristina recorrido. Jacome también publica eso. Es correcto. Nosotros hemos venido, la bancada de la Revolución Ciudadana han ido recorriendo los hospitales hace muchos meses y hemos hecho estas denuncias de los procesos de corrupción y de desabastecimiento de los hospitales. Así que no me van a decir que porque ellos están al frente de la presidencia de la Asamblea o de la presidencia de la Comisión, ahora que se les vino un proceso para ellos, un problema político, en vez de resolverle resolver los procesos de justicia para estas 18 familias o a estas 12 familias que perdieron a sus hijos, están haciendo ellos un show político. Así que la O bancada está sea, por eso no ha totalmente podido, enfocada. tenido tiempo de analizar lo que ha dicho su Nosotros colega estamos, partidista miren, Marcela Guiñaga. nosotros estamos sumamente enfocados en nuestro trabajo legislativo. Es importante revisar. La Asamblea Nacional tiene mucho trabajo por hacer. Nosotros como oposición no solamente tenemos que hacer los procesos de fiscalización a los hospitales, estamos haciendo un proceso de fiscalización muy técnico a Progen. Estamos revisando qué está pasando con las económicas urgentes que llegan como que si se las regalaran al Ejecutivo y adicionalmente a eso en el sistema de salud estamos revisando leyes. El día de hoy vamos a revisar una ley de cáncer que están ubicando y que no tiene presupuesto, es como una ley declarativa que tenemos, así que creo que el trabajo incansable que tenemos en la Asamblea Nacional nos tiene que permitir mirar a la ciudadanía, mirar las realidades que le pasan a los y a las ciudadanas de todo el país. En ese sentido, ese es nuestro enfoque ahora. Finalmente, ¿la bancada está unida o hay probabilidad de alguna separación de alguien en el futuro? Mira, yo creo que los que se tenían que ir ya se fueron. Es una bancada bastante amplia. Tienes no solamente asambleístas de diferentes provincias, de diferentes regiones, que pensamos en algunos momentos distintos. Pero lo que nos caracteriza como bancada de la Revolución Ciudadana es que de manera disciplinada, una vez que tomamos una decisión, todos tenemos que
de manera democrática al interno avanzar con estas decisiones. Tenemos discusiones permanentes todas las semanas de qué es lo que vamos a hacer dentro del legislativo y sobre todo en nuestras acciones territoriales. Así que tienes una bancada cohesionada, tienes una bancada trabajando con la gente, tienes una bancada que está preocupada realmente de lo que pasa en el país y en ese sentido yo te digo, los que se tenían que ir ya se fueron, ojalá les vaya bien. No lo sé, parece que algunos están que lloran por ahí porque no les han cumplido por lo que se vendieron, y eso hay que decirlo con todas sus letras, pero sin embargo, creo que el pueblo ecuatoriano sabrá en su momento ponerlos en el lugar de la historia que les corresponde. Quiero agradecerle a la asambleísta Victoria de Sintonio, representante de la Revolución Ciudadana por la provincia del Guayas, Distrito 2, por haber estado aquí en Pulso Político. Asambleísta, muy amable por su tiempo. Muchísimas gracias. Gracias a todos los que se conectaron aquí en Pulso Político. No olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube. Hemos tratado lo que es el tema del fallecimiento de los neonatos en el hospital universitario. Gracias y pasen bien.